El Partido Comunista Chino reprime a los disidentes más allá de sus fronteras, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La pesquisa, fruto de 10 meses de trabajo, está basada sobre entrevistas con más de 100 víctimas en 23 países, documentos confidenciales, interrogatorios grabados en secreto, llamadas telefónicas y mensajes de texto que revelan la represión transnacional del régimen de Xi Jinping contra opositores, en especial contra activistas que se radicaron en el exterior y apoyan las causas de la minoría musulmana uigur, la independencia de Taiwán y de Hong Kong, etc. La investigación, presentada con el título de China Targets, revela la magnitud de las tácticas utilizadas para silenciar las críticas, manipular instituciones internacionales como la ONU e Interpol y promover una visión autoritaria de los derechos humanos, lo cual refleja la debilidad de las democracias frente a esta amenaza, acentuada desde el ascenso al poder de Xi en 2012. Arturo Torres, fundador y director del portal de investigación Código Vidrio, participó de la investigación junto a 102 periodistas de 41 medios de 30 países. La primera entrega fue publicada justamente en Código Vidrio de Ecuador con el título Así opera la maquinaria represiva de China para aplastar y hostigar a su disidencia en el mundo. Arturo, es una radiografía de los esfuerzos del régimen para perseguir, censurar, amenazar y perjudicar a los disidentes chinos en el exterior. Sí, muchas gracias, Jorge, por la entrevista, por la oportunidad de un poco compartir la experiencia periodística que hemos tenido estos últimos meses. Sí, es una estrategia, pero que detrás tiene un objetivo muy puntual, que tiene que ver con este plan de China de ser la potencia hegemónica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, una buena imagen va a apuntalar esa estrategia que ellos más o menos tenían previsto para el 2030, ¿no es cierto?, llegar a consolidarse como la primera potencia, porque todos los indicadores daban digamos, y apuntaban hacia allá. Por eso es que esta es una estrategia que se realiza a nivel global. A China no le conviene tener esta mala imagen, además de que hay una diáspora que empezó después de la pandemia, y eso evidentemente debilita su intención de posicionarse como una primera potencia mundial. La idea es neutralizar voces opositoras o de disidentes en el exterior. Ahora bien, ¿cuánto invierte en esto? ¿Cómo se maneja esta maquinaria? Esa es una muy buena pregunta. O sea, lo cierto es que nosotros, de lo que hemos podido mapear, ellos han estado presentes de forma muy puntual en más de 40 países con estas estaciones clandestinas de policía que son armadas para perseguir, para monitorear, para ubicar a quienes han dejado su país en esta diáspora, sobre todo los últimos 4 años, y sobre eso actuar. Es decir, quienes salen de China son monitoreados y además so pena de obligarles a que no digan nada, no se opongan, no cuestionen al régimen de Xi Jinping, porque sus familiares que están en China son hostigados, son reprimidos, muchas veces son detenidos. Entonces, esta mecánica es una mecánica perversa en la cual quienes abandonan China también tienen a sus familiares, y esa es la vía por la cual el gobierno chino lo que hace es mantenerles cohesionados, presionados para que no realicen protestas que puedan poner en duda la forma en que opera China, sobre todo en el tema de violaciones de derechos humanos, hostigamiento y la creación de verdaderos campos de concentración. En el caso de los uigures, que es una provincia que está en el norte de China, que es una de las minorías más perseguidas por el Partido Comunista, que también han tenido que salir por el mundo y son hostigados y perseguidos en varios países. Mencionaste 2030 y alguna vez me dijeron en Beijing justamente, lo que ustedes piensan a 5 años, nosotros lo pensamos a 500 años. Y aparentemente, por lo que leí en el trabajo, esto comenzó después de la matanza de la plaza de Tiananmen, es decir, a orquestarse, pero hay documentos también publicados en el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Sí, sí, es muy bueno el punto que mencionas, porque tenemos que remitirnos a esa época cuando hay este primer levantamiento que pone en riesgo y evidencia los problemas que tienen ya las disidencias, el acoso que existe y hay miles de muertos. Obviamente no, eso es un tema que también surgió en esta investigación, son datos, porque los datos recabados son de información de archivos del mismo gobierno chino, de la policía china. Esos datos no salen hacia el mundo, pero lo que se salió es que no llegaron a más de 100, según recuerdo. Entonces, este momento de quiebre que fue Tiananmen y la revuelta en los años 90 contra el Partido Comunista fue aplacado brutalmente. Pero eso no significa que no siguió esta disidencia subterránea, activándose a diferentes niveles, pero yo creo que el nuevo pico de esta disidencia surge después de la pandemia, cuando tuvimos unas restricciones brutales de China y también había esta restricción de información. Quienes decían lo contrario hay gente que estuvo encerrada, familias encerradas por más de un año en sus casas, como cárceles, con candado. O sea, eso también marcó este éxodo que empieza realmente desde el 2021 en China y que ahora mismo estamos viviendo. Fue impresionante durante la pandemia, de hecho, que por ejemplo Shanghái fuera dividida en dos y que 13 millones de personas de un lado estuvieran confinadas, las otras podían salir, pero con restricciones. Es decir, ese poder de vigilancia y de control ahora se exporta. Y creo, leyendo el trabajo, por supuesto, creo que la novedad es la vigilancia y la piratería digital, que no es necesario que tengan agentes en el terreno, sino que lo pueden hacer desde la propia China. Sí, 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 ese es un factor clave, porque por ejemplo en el caso de Ecuador, nosotros tenemos un sistema de vigilancia de cámaras que fue adquirido a China, contratado con China en el contexto de una alianza estratégica del gobierno de Rafael Correa en el año 2013 que se llama ECU 911, que es un sistema centralizado que está en varias provincias, varias ciudades, donde tienes cámaras que son chinas, ¿no es cierto? Y esa información evidentemente, por lo que ya se ha demostrado en varios trabajos periodísticos, en varias investigaciones, esa información sigue siendo utilizada por China porque ellos tienen el esquema, tienen esa expertise, y en el caso ecuatoriano, como digo, ellos tienen acceso a la información y nosotros no podemos deshacernos de este sistema de vigilancia porque la plataforma digital está básicamente anclada a esta marca china y no hay posibilidad de cambiar porque tienes que cambiar todo el sistema. Entonces estamos, de alguna forma, somos rehenes de este convenio que costó como más de 300 millones de dólares y es una situación evidente que ellos aprovechan de este sistema de información al que acceden para poder vigilar, tener control de sectores donde ellos creen que pueden haber movilizaciones o pueden moverse cierta gente de su país, sobre todo en el caso concreto de Ecuador. Desde el año 2022 empezó un fenómeno migratorio potente en el cual Ecuador se volvió una pieza clave y por eso de hecho entramos en investigación con el consorcio de periodistas de investigación, porque Ecuador se volvió el puente de ingreso porque aquí los chinos no necesitaban una visa para entrar y por acá iban por vía terrestre para llegar a Estados Unidos. Y los gobiernos posteriores al de Correa, inclusive el actual de Gustavo Noboa, ¿han hecho algo para evitar ese control, esa vigilancia de China? No realmente, porque hay un sometimiento silencioso, ya que China se volvió un socio clave para Ecuador y ahora mismo tenemos una deuda de más de 4.000 millones de dólares por los proyectos que hicieron, porque ya sabes que la fórmula de China es, yo te presto, pero contratas con mis empresas, contratas a mis empleados, y es decir, el dinero que te prestan al final, todo acaba volviendo a China. O sea, todo pasa, todas las operaciones, las empresas se benefician, y el Ecuador cae en estas imposiciones contractuales en las cuales no puedes elegir quién es la empresa, porque todos son contratos direccionados y sometidos a la voluntad
y a las necesidades chinas. Entonces, creo que es bien importante entender también que esta alianza, ¿no es cierto?, es una alianza que al final acaba así, sometiendo a todos los gobiernos que por razones políticas no le tocan a China, no denuncian lo que está pasando, porque obviamente ellos no quieren molestar al dragón y que te meta un manotazo, te meta ahí la garra y pueda hundirte, porque ese es el poder de China. Tenemos un acuerdo comercial con China y por conveniencias políticas no se toca a este actor tan preponderante en la política mundial. Hablamos y leímos sobre la represión que sufren los familiares de aquellos disidentes que están en el exterior, pero también se menciona en el trabajo secuestros y repatriaciones forzadas. ¿Cómo se logra eso? Sí, lo que pasa es que como hay países en los cuales hay esta lógica en la cual las autoridades no dicen nada, callan porque hay una imposición, hay un direccionamiento político, entonces no se pueden denunciar este tipo de violaciones contra ciudadanos chinos, aunque se conocen, pero evidentemente hay secuestros y hay todo este tipo de actividades criminales. Porque los chinos que ingresan, básicamente también, ¿no?, o los que se quedan en el caso de Ecuador, los pasaportes los tienen las autoridades de la embajada muchas veces. Entonces, ellos no pueden moverse y toda la información que existe sobre los desplazamientos, sobre quienes llegaron, la tiene China y por lo tanto puede tomar medidas coercitivas para obligar a regresar a sus conciudadanos utilizando organismos como Interpol, ¿no es cierto?, que también les ayudan para detener y ubicar a los ciudadanos chinos que ellos creen que han sido disidentes, que han criticado y que tienen que volver. Entonces utilizan a la Policía Internacional, falseando, diciendo que claro, que tienen órdenes de prisión y juicios en China, cuando vemos que en muchos casos son básicamente disidentes y perseguidos políticos. Las alertas rojas de Interpol. Ahora bien, Interpol o la gente que trabaja allí ha de saberlo, así como también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, me imagino. Exacto. Sí, sí, ahora esta investigación creo que es un aporte para entender cómo China fue tan hábil de ir cooptando estos dos organismos internacionales que son claves para su estrategia. Es decir, por un lado, contar con el brazo del Interpol para ubicar, perseguir, detener, simulando que hay procesos judiciales contra estos disidentes, ¿no es cierto? Contra minorías, religiosas también. Y por el otro lado, en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, que queda en Ginebra, Suiza, ellos han copado ese organismo con supuestas ONGs que realmente responden al Partido Comunista Chino, son operadores de las políticas para silenciar también a quienes están denunciando violaciones de derechos humanos, porque además China es el segundo financista de este Consejo de Derechos Humanos en la ONU. Entonces los últimos años lo han ido copando. Hay decenas de estas supuestas ONGs, que no, de ONGs cambian totalmente la naturaleza, porque la ONG es una organización no gubernamental. Entonces, esta operación fachada que se ha montado desde el gobierno chino es muy bien pensada, pero menos mal ha sido develada por esta investigación transnacional con el consorcio de periodistas y veamos qué acciones se van a tomar, porque creo que también corresponde a toda la comunidad internacional darle una importancia en función de todos los abusos que está cometiendo China con estas estrategias que han sido soterradas los últimos años. La pregunta es qué hacen los gobiernos democráticos frente a esto. Exacto. O sea, porque más que la estrategia china es el silencio, la complicidad de los gobiernos supuestamente democráticos, ¿no es cierto? Porque ¿cómo pueden, en este caso, consentir este tipo de abusos sistemáticos, de violaciones, de secuestros en el exterior, de persecución? Y sin embargo, además, China tiene un voto dirimente en el Consejo de Seguridad, entonces ejerce toda su presión, pero yo creo que la comunidad internacional ha tenido una cierta complicidad ante estos abusos y debemos entrar en un momento en el cual
pongamos la vara alta para exigirle a la potencia que pueda realmente responder por sus violaciones y se puedan desmantelar estas persecuciones fuera de China. El trabajo se lee como una novela, pero no es ficción, evidentemente. Y también menciona el trabajo de agentes y proxies. Y la pregunta es, ¿hay gente en los países trabajando justamente para esto? Sí, sí. Nosotros hemos seguido en el caso de Ecuador el tema de cómo operan estos agentes encubiertos. Nosotros publicamos un primer video documental el año pasado cuando descubrimos estas operaciones que se realizaban desde un hotel emblemático aquí en Quito, se llama Hotel Quito, que fue adquirido por una empresa china desde el año 2016. Y desde ahí ese se volvió como un centro de operaciones de China, pero lo que no se sabía es que ahí operaba una agencia clandestina de vigilancia y de espionaje para articular muchas cosas que además tenían una fachada de una agencia de turismo que realmente nunca vendía nada, o sea, no vendía pasajes, no vendía paquetes turísticos y más bien sus cuentas eran utilizadas para mover el dinero de las empresas, grandes empresas chinas, que depositaban cantidades de hasta 11 millones de dólares en total, pudimos verificar eso, en las cuentas de una agencia que no tiene ingresos. Entonces, ¿cómo se entiende todo este tipo de operaciones subterráneas de nuevo, con el silencio y complicidad de las autoridades que no hacen absolutamente nada frente a este tipo de acciones clandestinas que de alguna forma están violando la soberanía del país, lo cual, por cierto, es también parte de este contexto que estamos conversando de cómo opera China en el mundo. Arturo Torres, un gusto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Elías, un placer. Encantado. Arturo se caracteriza por sus investigaciones que hacen énfasis en el crimen organizado, en corrupción, medio ambiente, y bueno, ha colaborado con diversos medios del exterior. En este caso, en esta investigación impactante realmente del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el Partido Comunista Chino en el exterior, cómo reprime a los disidentes en el exterior. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima.